Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Después de haber estado interrumpidos por el 21 de mayo. Hoy nuestro invitado es David Price. David es profesor asociado de la Escuela de Psicología. Hizo su pregrado acá, sociólogo y psicólogo. Su doctorado lo hizo en la Universidad de Yale con Stenberg, lugar importante en el área de inteligencia. Y su investigación básicamente versa en creatividad, escritura y ahora divagación mental. Es director de dos grandes e importantes centros de educación en esta universidad, una en el CEPE y el otro es parte del director, el director de la escuela, es parte del directorio del CEPE y el MIDE. Y bueno, hoy día vamos a hablar de divagación mental, metacognición y creatividad. Una exploración de sus vínculos en la educación terciaria. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por venir al coloquio hoy día. Un día especial, como de paro reflexivo, como dicen los alumnos, están sucediendo en este contexto. Este es parte de un proyecto Fondesit en que estoy trabajando junto a Diego Cosmelli y Lorena Bravo. En este estudio particular tenemos el gran apoyo de Don Ortiz, que está ahí sentada. Tengo que agradecer también el apoyo de las instituciones que nos permitieron acceder a sus estudiantes y cuyo nombre voy a mantener en reserva por motivos como de confidencialidad de los participantes. Y el propósito de este trabajo es precisamente ver, evaluar las relaciones que hay entre los constructos que ahí aparecen, la divulgación mental o mind wandering, como se dice en inglés, los procesos de metacognición y autorregulación, específicamente desde el punto de vista de sus estrategias y además la las láminas están en inglés, pero yo les voy a ir traduciendo para quienes no sepan inglés, y les confieso que las hice en inglés porque ya me está pasando sistemáticamente que tengo que hacer la misma transparencia en los dos idiomas, entonces se transforma en un largo proceso de... ¿Qué es la divagación mental o mind wandering? Es una situación en la cual el control ejecutivo de una persona se va, digamos, la tarea principal a otro lado, ¿cierto? La mente divaga. Suena más bonito en inglés, siento yo, esto es una mente que erra, esto como una traducción de divagación mental en castellano, es un poco poética, pero por eso la acompañé con una foto como de Nair. Otros términos los cuales se utilizan también, por ejemplo, el dreaming o soñar despierto, el inventario que nosotros utilizamos para evaluar divagación mental. Le preguntamos a los estudiantes cuánto tiempo, con qué frecuencia soñaban despiertos. Y en un tercer lugar también se hablaba de zoning out, estar fuera de la zona de focalización o del foco de atención, ¿no es cierto? Y el interés de nosotros en la divagación mental tiene como dos orígenes. En primer lugar, los procesos de divagación mental son altamente frecuentes en los procesos de instrucción. Es probable que después de los 5 minutos más que yo esté hablando, un tercio de ustedes esté pensando en otra cosa menos en lo que yo estoy diciendo. Es decir, que estén divagando mentalmente, es normal. La naturaleza con los procesos escolares y académicos precipitan un montón de estos procesos y por eso además hacen muy susceptibles a los niños que tienen una probabilidad más alta de divagar mentalmente a situaciones de eventual conducta de fracaso escolar. Tiene, por supuesto, un impacto en el desempeño, por ejemplo, en evaluaciones estandarizadas que descansan altamente en memoria de trabajo y en la capacidad de focalizar, ¿no es cierto?,
analíticamente la concentración en una tarea, que puede tener diferentes fases, diferentes etapas. Y en tercer lugar, tal como insinuaba, algunas condiciones psicológicas, tales como el déficit atencional, se caracterizan por la proclividad a la distractibilidad, que es otro término con el cual uno puede referir a la serie de fenómenos psicológicos que están detrás de los procesos de divagación mental. Por lo tanto, hay una dimensión de la divagación mental que es considerada bastante negativamente. La divagación mental hace que te vaya mal en el colegio, la divagación mental hace que te vaya mal en las pruebas, la distractibilidad es mala y de hecho los colegios están empeñados en disminuirla, ¿no es cierto? E incluso llegar a medicar cuando ésta alcanza niveles que son desadaptativos. Y tal como les decía, lo que ustedes están haciendo es una ilustración paradigmática de un proceso de divagación mental en la medida que el tiempo pasa, incluso si uno lo hace con un video. Los contenidos que ustedes van a tener en su mente van a tener que ver cada vez menos con lo que les estoy diciendo y probablemente con sus problemas personales, con lo que van a hacer más tarde, con su polola, con el amante de su polola, o con cualquier otra serie de fenómenos. Y sabemos además que aquellos estudiantes que les va mal en las evaluaciones tienden a divagar más mentalmente en la clase. Es cosa de ver un cuaderno de déficit atencional, digamos. Falta contenido, falta materia, es casi como si no hubiera estado en la clase. Sabemos además que en el caso de los niños con déficit atencional, estas conductas off-task, como se suelen llamar, suelen ser mucho más frecuentes, ¿no es cierto? Están en cualquier otro lado, no es lo que se espera que hagan en la sala de clase. Por lo tanto, hay toda una serie de evidencias, especialmente desde la literatura educacional, que indica que la divagación mental es mala para, entre comillas, la vida académica, por decirlo simplemente. Más específicamente, también la divagación mental puede afectar la comunicación de lectura. Aquellas personas que divagan más durante el proceso de lectura tienen problemas para construir el modelo mental asociado a lo que están leyendo, va peor en pruebas de comprensión de lectura, porque tal como atender una clase, el proceso de lectura requiere una gran cantidad de atención sostenida, ¿no es cierto? La persona tiene que estar focalizada en lo que está leyendo, mantener la atención, procesar, comprender y ser capaz de sostener esa actividad por un largo segmento de tiempo. Además, la divagación mental es un mediador de la relación entre la memoria de trabajo, la capacidad de la memoria de trabajo y el proceso de lectura. Una persona puede tener una gran capacidad de memoria de trabajo, pero puede tener un mayor nivel de distractibilidad. Esa distractibilidad puede de alguna manera atenuar la calidad de su proceso de lectura. Y algo que es importante para lo que buscamos hacer aquí es que los procesos de divagación mental pueden ser atenuados en la medida que las personas desarrollan estrategias de autorregulación. Y ahí hay evidencia como bastante mixta, que voy a discutir en una más, pero podría esperar que si la persona tiene una mayor capacidad de regular lo que está haciendo, el control ejecutivo sobre lo que está haciendo, puede de alguna manera atenuar, disminuir la cantidad de situaciones de distracción que experimenta cuando tiene que ejecutar una tarea. Y cuando uno trabaja, por ejemplo, con un sistema nacional, lo que tiene que hacer es tratar de instalar esa capacidad de autorregulación de alguna manera, que está de alguna manera también vulnerabilizada. Sin embargo, y hay un dibujo de Matal, que podría decir que es un dibujo de una persona con alta divagación mental, ¿no es cierto? Yo miraba anoche y probablemente esta persona pensaba y asociada a cualquier tipo de ideas. Y la divagación mental no necesariamente es mala.
Y además tiene una peculiaridad que es bastante importante, y es que todos divagamos. No conozco a nadie que no diga que nunca ha estado distraído, ¿no es cierto? Que su mente se vaya para otro lado. Por lo tanto, no podría decir que si nuestro cerebro está preparado para elicitar estas conductas de divagación mental, de alguna manera tiene que tener alguna dimensión adaptativa, si no esto no sería algo tan persistente, tan recurrente en la vida normal. La divagación mental está asociada, por ejemplo, a la planificación futura. En algún minuto de esta conferencia o esta clase, este coloquio, ustedes probablemente van a pensar en lo que tienen que hacer más rato, más tarde, van a empezar a preocuparse por eso, ¿no es cierto? Es decir, van a hacer un zone-out y van a hacer como planificación futura. Además, la divagación mental está relacionada, y esto es un aspecto como central de la investigación que estábamos haciendo aquí, con el pensamiento creativo. Aquellas personas que tienden a desplegar conductas más creativas tienden a ser más dispersas, si ustedes quieren, o más distractibles. Lo que nosotros hicimos aquí es como tratar de probar esa hipótesis. La investigación en divagación mental no es nueva, por lo menos desde el punto de vista de la historia de la psicología, ya tiene cerca de 50 años. Se trabajó mucho en eso, es un psicólogo, también trabajaba allí curiosamente con Singer, y que empezaron como a evaluar la cantidad de frecuencia de esta proclividad a divagar mentalmente, y empezaron a encontrar lo que yo les decía, que nosotros frecuentemente soñamos despiertos. Y además, uno puede visitar o evaluar esta capacidad en situaciones experimentales. Uno puede incluso diseñar tareas experimentales, especialmente tareas que pueden no ser necesariamente atractivas, para facilitar, para promover que las personas se distraigan. Y además, hay diferencias individuales relevantes. No toda la divagación mental es de contenido negativo. Probablemente en el caso de las posiciones como más depresivas, la divagación mental puede ser más ansiosa, una autoexaminación de hoy que he fracasado en mi vida, etcétera, y darle vuelta y rodear un problema, eso también tiene que ver con divagar mentalmente, ¿no es cierto? Pero hay otra divagación mental que puede tener que ver con fantasía, puede tener que ver con soñar despierto con viajes que uno quiere hacer, soñar despierto con situaciones que podrían haber sido, soñar despierto con proyectos, ¿no es cierto? Y esos también son precursores de comportamiento creativo. Tal como les mencionaba, uno puede, ya está visto hace ya mucho tiempo, generar situaciones experimentales en las cuales uno, de alguna manera, por ejemplo, una situación de baja demanda de visión, generar asociaciones libres que tengan que ver con el flujo de ensoñación y que estén además relacionadas con un mayor estado de vigilancia, con lo que uno tiene que hacer, que si uno le pide hacer una tarea meramente aburrida. Aquí Pablo estaba tratando de, Pablo Yasso, que está sentado ahí atrás de nuestro, estamos haciendo de que la gente diga tareas así. Ahora bien, además, como les mencionaba, la divagación mental también relacionada con la capacidad de prospección, de hacer planificación autobiográfica, etc. Adicionalmente, las personas que tienen, esto me debería sorprendernos, una mayor capacidad de memoria de trabajo, es decir, que son capaces como de procesar y retener y sostener una mayor cantidad de información al mismo tiempo, que hay diferencias individuales relevantes en eso, también tienden a divagar mentalmente, probablemente, porque su cerebro les permite hacerlo, ¿no es cierto? Piensen en la clásica situación de divagación mental que uno puede tener cuando está manejando no en un taco, porque eso no es muy digamos, favorecedor de divagación mental, pero sí cuando uno va por una autopista, ¿no es cierto?, sin nada a lo que tener. Ahora bien, es importante tener en cuenta que una gran parte de los estudios que han destacado las condiciones negativas o las consecuencias negativas de los procesos de divagación mental se han focalizado en tareas de lo que uno podría considerar hasta
aspectos altamente analíticos del desempeño, ¿no es cierto? Un test estandarizado. Un test estandarizado es lo menos creativo que hay. Finalmente es una prueba con opción múltiple, en la cual uno tiene que encontrar la mejor solución, digamos, dada. Tienen realmente una sola respuesta correcta, las otras son todas incorrectas. O atender una clase, son tareas que requieren un alto nivel de trabajo en la memoria de trabajo. Nosotros creemos que si nosotros vamos a tratar de entender el modo en que la divagación mental impacta los procesos educacionales, deberíamos también ser capaces de mirar un poco más allá de este foco meramente analítico. El supervisor Sternberg hablaba de la inteligencia analítica, la creatividad, la inteligencia práctica, como todos tipos de habilidades o sets de habilidades que tienen consecuencias importantes para el éxito de la vida. Y yo creo que también en la vida escolar, la creatividad, a pesar de que los colegios hacen bastante por área anual, tiene un componente importante y deberíamos, digamos, fortalecerlo. Por lo tanto, nosotros estamos restringiendo el espacio sano de divagación mental. También de alguna manera podemos estar atenuando estas otras habilidades y estas otras competencias que las personas tienen. Algo que es importante, lástima que Diego no haya podido estar, porque yo no soy un neurocientista, sé que quieran elaborar en esto, pero estos son contenidos bastante ya también mainstream en las neurociencias. Es la idea de que todos nosotros contamos con lo que se conoce como Brains Default Network. En traducción no sé exactamente cuál sería en castellano, una red por defecto, ¿no es cierto?, de funcionamiento. Y este modo basal, digamos, de funcionamiento que tenemos cuando estamos despiertos pero en situación de reposo, queda suspendido cuando nosotros, por ejemplo, contestamos una prueba de evaluación estandarizada. Si yo tengo algún nivel de éxito en solicitar su atención, estoy sacándolos de esa situación basal de reposo. Si no tengo nada de éxito, probablemente están despiertos pero en reposo. Y lo interesante es que esta red correlaciona con pensamientos referenciales que están emocionalmente cargados y está incrementando periodos de liberación mental. Y más importante aún, correlaciona positivamente con la inteligencia general y con la creatividad. Aquellos individuos que son más creativos tienen un mayor nivel de actividad en aquellas regiones que son parte de esta red. Por lo tanto, uno podría pensar que la divagación mental no solamente es un fenómeno que nosotros podemos dar cuenta por introspección de que es frecuente, de que todos divagamos, sino que hay bases teóricas asociadas al mismo, ¿no es cierto? ¿Voy bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Un poco distraído. ¿Qué sabemos sobre divagación mental y resolución de problemas? Hay un estudio metaanalítico de hace como 6 años atrás, 5 años atrás, demostraron que los periodos de incubación, no sé si ustedes saben, pero la creatividad tiene diferentes procesos. Y uno de los momentos en los cuales se prepara uno para ejecutar una conducta creativa son los periodos de incubación, que no necesariamente son periodos de control activo, digamos, o control esforzado, sino que pueden ser periodos también como de en que uno, como yo le he dicho a algunos alumnos en los cursos de creatividad, deja que su cerebro piense por uno. Cuando uno va a incubar una idea, a veces es bueno no concentrarse, sino dejar precisamente que procesos como paralelos, digamos, hagan el trabajo por uno. Y sabemos que estos periodos de incubación pueden tener diferentes efectos dependiendo del tipo de tarea. El proceso de incubación beneficia más tareas de pensamiento divergente que tareas lingüísticas o visuales. Y periodos de incubación más largos, una baja carga cognitiva, es decir, bastante compatibles a esta situación de estar despierto pero en reposo, que son más beneficiosos que breves periodos de incubación o aquellos que involucran una tarea demandante. Bueno, si usted tiene un problema complejo, un problema difícil o un problema interpersonal que no sabe cómo resolver, ¿no es cierto? O puede ser un problema intelectual, de su tesis de doctorado o de su tesis de máster, o
de cualquier tarea que requiera una solución creativa, bueno, tal vez lo mejor es dejar que el problema incubra. No se concentra en el problema. Mucho esfuerzo va a impedir que haya una resolución positiva del mismo. Además, sabemos que, dado que las tareas de baja carga tienden a probar episodios de divagación mental, la existencia de estos episodios de distracción espontánea pueden facilitar lo que estoy implicando aquí, asociaciones remotas, y por lo tanto la posibilidad de incrementar soluciones no esperadas. Por lo tanto, también hay una relación importante entre los procesos de incubación compatibles con una situación de estar despierto, pero una situación de reposo, no de atención plena, y resolución creativa de problemas. La relación entre divagación mental y metacognición es un poquito más compleja y no hay mucho en la literatura. Pero ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que se ha sostenido? Dentro del campo de la investigación en divagación mental, esta ha sido relacionada con un concepto que es como el de metaconciencia, si se pudiera traducir, o conciencia metacognitiva, que es una definición casi clásica, ¿no es cierto?, de metacognición. Conciencia de los contenidos del pensamiento de uno, ¿no es cierto? Uno piensa sobre lo que está pensando. Estoy resolviendo un problema, digamos, en matemática, y empiezo a pensar sobre mis problemas o sobre mis estrategias. Sculler y compañía piensan que estos procesos de metacognición pueden ayudar a atenuar o regular la divagación mental, a la medida que permiten, digamos, por de pronto identificar, digamos, cuando uno se está distrayendo, ¿no es cierto? Yo estoy contestando la PSU, sé que me quedan 20 minutos y de repente debo comenzar en otra cosa y activamente, ¿no es cierto?, recupero control sobre mi flujo de pensamiento y pongo la mente donde debo estar. El drama que tienen los niños y personas con déficit atencional es la debilidad para poder hacer ese ejercicio, ¿no es cierto? Por lo tanto, la metacognición ayuda a reinvolucrarse con la tarea que uno está haciendo. En segundo lugar, que es un poquito más enredado, es la ilusión de control que se produce cuando un proceso de divagación mental termina. Uy, tenía que escribir un texto y llevo como 10 minutos en la red, en el internet, ¿no es cierto? Viendo qué cosa. Yo estaba buscando, ya no me acuerdo lo que estaba buscando. O sea, fui a buscar un paper de Web of Science y terminé leyendo la página deportiva del país. Por dar un ejemplo académico. Por lo tanto, el individuo se da cuenta que estaba divagando mentalmente antes de interrumpirlo y de alguna manera hay una ilusión de control, pero es una ilusión porque ya estuviste distraído 10-15 minutos y la internet es un gran promotor, digamos, no sé si de distractibilidad, porque no es exactamente divagación mental, porque también tomamos la activación en otro sentido. Y el tercer punto es que uno, cuando ha estado divagando mentalmente, uno puede involucrarse en actividades que nos permitan tener de alguna manera más control sobre nuestra actividad cognitiva. Por ejemplo, uno puede activamente decidir incubar. Llevo 20 minutos tratando de escribir este párrafo, no me salen las ideas, voy a caminar por el campus, ¿cierto? Llevo un año escribiendo este libro, necesito, si no más largo de tiempo, necesito descansarme, o voy a hacer meditación. Esto significa de alguna manera que uno puede poner la divagación mental en el servicio de la autorregulación. O distinto también, ¿no es cierto? No es como para atenuar la divagación mental, sino como para decir, voy a utilizar mi propia distractibilidad, voy a relajar, por así decir, la vena, y voy a dejar de alguna manera que estas cosas se resuelvan de un modo que es misterioso, como el insight, ¿no es cierto? Y tal como les mencionaba, además, cuando uno está haciendo planificación futura, también de alguna manera involucra un pensamiento metacognitivo. Cuando uno empieza a pensar lo que voy a hacer tarde, tengo que ir al supermercado, pero si voy a esa hora probablemente va a haber mucho tráfico. Eso también involucra en metacognición y autorregulación, y eso también involucra divagación. Por lo tanto, en un nivel, la divagación mental
de metacognición son contradictorios. Uno puede metacognitivamente atenuar la divagación mental, o uno puede utilizar la divagación mental en el contexto de una estrategia metacognitiva, o la divagación mental puede favorecer la metacognición, ¿no es cierto? Y no hay mucho, no sabemos mucho en el sentido de que no hay como evidencias conclusivas y tampoco ayuda que la palabra metacognición significa un montón de cosas. ¿Okay? En el sentido que nosotros pensamos acá es de un modo como bastante educacional, en el sentido de estrategias de autorregulación, estrategias como de automonitoreo del propio desempeño. Y la escala que utilizamos es una escala estrictamente educacional, cuando le preguntamos a los estudiantes cuánto ellos se autorregulaban en el ejercicio como de sus tareas escolares o académicas. ¿Ya? Es un foco que está en ese plano. Y tal como les venía diciendo, niños y adultos con déficit atencional tienen, digamos, de alguna manera fallas en estos procesos metacognitivos. Lo curioso es que aunque hay una relación bien establecida entre déficit atencional y divagación mental que tiene consecuencias escolares, poco sabemos, por ejemplo, de la relación entre divagación mental y otras discapacidades de aprendizaje. Por ejemplo, sabemos poco de la relación entre dislexia y divagación mental. No hay una relación lógica, como podría pensar, ¿no es cierto? La dislexia es un problema de codificación. Todo no podría eso relacionarse con distractibilidad. Tal vez no. Pero mientras no tengamos un set de investigación acumulada sobre la materia, es difícil saber que efectivamente eso es así. Y además, especialmente en el campo de las discapacidades de aprendizaje, muchas de estas cosas son van juntas, digamos. No son así como casos típicos de libro necesariamente, ¿no es cierto? La déficit atencional puede traducirse en un trastorno ansioso, puede generar síntomas depresivos en casos de problemas de desempeño, y el tema de los importante es ahí hacer la reingeniería para poder cachar dónde empieza la cuestión y poder hacer una intervención adecuada. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Este es un estudio bastante modesto en muchos sentidos, en el estudio de diferencias individuales. Fuimos a evaluar 245 estudiantes y los análisis los hicimos en los casos que tenían todas las medidas, eran 232. Tuvimos la suerte de que justo se dividió en mi último total 116 que estudiaban en una universidad altamente selectiva y otros 116 en una universidad no selectiva. Tuvimos ahí una gran cantidad de mujeres en el caso de los estudiantes universitarios. Y de los estudiantes que estamos hablando de los psicólogos, antropólogos y educadores, o sea, una muestra en cierto sentido cultural como de que se usa de izquierda bastante heterogénea. Y los estudiantes de sistema profesional eran de las carreras de prevención de riesgo, enfermería, ingeniería técnica biomédica, ingeniería mecánica, ingeniería de equipos pesados y desarrollo de software. ¿Cuáles fueron los instrumentos que utilizamos? En primer lugar, utilizamos dos test comerciales que ven de ese tipo. Un test de inteligencia analítica, que es el FIT, o inteligencia fluida, y un test de atención, que es el OI, que desafortunadamente cerca del 8% de la muestra no lo contestó bien. Y nos pareció que era un número suficientemente alto como para poder dejar ese instrumento aparte y nos concentramos solamente en el TIS. Utilizamos un cuestionario de historias de lectura, en las cuales está hecho diseñado para adultos, en el cual las personas reportan sus dificultades de lectura a lo largo de la vida. Que nosotros ya junto a una estudiante graduada, la doctora Morgan, doctora, lo habíamos adaptado para Chile. Utilizamos una escala de recognición en la línea de las estrategias, tomada de una encuesta de estrategias de funcionamiento de aprendizaje, una escala de divulgación mental o diseño despierto, tomada de los trabajos originales de Andrew y de compañía, y utilizamos dos pruebas de creatividad, una prueba de uso alternativo, que es la tarea clásica de pensamiento inteligente, con las que se inventaron hace casi 100 años en
y les pedía a los estudiantes que indicaran cursos alternativos del diario. Y luego nosotros contamos el número de respuestas, descartamos aquellas que no eran apropiadas o pertinentes, siguiendo las prácticas propias con estudios en actividad. Medimos además el número de categorías, tratamos de categorizar si utilizaban un clip, por ejemplo, ellos podían utilizar el clip para material de oficina, o pudieron utilizarlo para temas como estéticos, lo utilizo, no sé, como para hacer, por ejemplo, había ahí para hacer no sé, un caballito de alambre, había otras que podían ser, que utilizo para hacer pinche, que tenían que ver con vestuario, entonces también vimos si había alguna diferencia en la capacidad de categorizar. Y cada tarea tenía 3 minutos, había 2 codificadores que evaluaron esto, uno en el codificador principal y otro Coringa, bastante buen nivel de acuerdo. Y dado que las medidas como de categorías y de respuestas apropiadas están altamente correlacionadas, al final utilizamos una sola, no había mucha diferencia. Y la otra es una tarea que adaptamos hace un tiempo atrás con Catalina Múrquez para Chile, es un test que incluye 14 ítems que tienen que ser resueltos en 10 minutos. Cada ítem tiene 3 palabras y estímulos y los respondentes tienen que generar una palabra respuesta a partir de esas 3 palabras. Una de las 3 puede ser utilizada para componer una frase de 3 palabras con la respuesta. Por ejemplo, Dominga, ¿recuerdan un ejemplo? La palabra era dientes o dientes. Entonces puede ser dientes, tiene que ser cepillo de dientes. Podrían haber estado dentadura, por cierto, con un sinónimo, y la otra era mondadientes. Entonces estaba en 3 palabras, mondadientes, dentadura y monda, cepillo y dentadura. Entonces los chicos tenían que hacer era generar la palabra dientes. Es una tarea de ensayo, ¿cierto? Y para sorpresa mía también funciona, porque cuando la que terminó la pregunta por primera vez yo era como, sí, funciona. Por eso es una tarea, incluso la hemos empezado a pilotear en estudiantes de secundaria también. Aquí están los estadísticos descriptivos. Como ven, tuvimos en el centro de quiz personas que eran bastante inteligentes hasta otras personas que no eran tan analíticas, con un promedio en 50. En términos de dificultad en la historia y la lectura, el promedio es alrededor de 1, la escala lleva como de 5. La condición había un poquito más con un promedio más alto, la versión más alta también. Son alternativos, como pueden ver, más el promedio y la versión mental, el promedio está cerca de 7 palabras. Primero inspecciona las correlaciones y empieza a encontrar cosas interesantes. En primer lugar, la divagación mental tiene, contra lo que esperábamos, una correlación positiva con el premio estandarizado de inteligencia. Tiene una correlación positiva con los 2 test de creatividad. Son correlaciones bajas pero positivas en significación. Las dificultades de lectura tienen, como esperábamos, una correlación negativa con la cognición, con inteligencia y con creatividad. Es decir, mientras más problemas en tu historia de lectura tenías, podíamos identificar qué problemas exactamente, aunque estaba diseñado justamente para identificar como dislexia, pero es más bien dificultades de lectura en general, yo me voy a quedar con eso. Las correlaciones son bastante esperadas. Si te va mayores dificultades de lectura, te va peor en todas las medidas académicas, ¿no es cierto? Y lo que sí nos impresionaba, como les decía, era esta correlación positiva que tenía el test de inteligencia, no solo por la divagación mental, sino por los test de creatividad. La más alta es con el test de Insight. Y finalmente hay una correlación también positiva entre ambos test de creatividad. O sea, de alguna manera los resultados se mueven en la línea de lo que uno esperaba y eso es bueno, además los test eran confiables. Entonces tenemos aquí un fenómeno, ¿no es cierto? El
test que están funcionando como deben funcionar y se relacionan con ese interrupción. Luego hicimos una NOVA para evaluar el impacto del tipo de institución académica, el sexo de los participantes. La interacción no fue significativa entre sexo e institución y los resultados en general reflejan una asociación modesta entre los puntajes de la escuela y las variables dependientes combinadas. La asociación fue aún más pequeña entre sexo y las variables combinadas. Y donde está como lo importante que tenemos que destacar aquí es que los estudiantes de la universidad les fue mejor en el test de inteligencia, en el test de dificultades de lectura, historia de dificultades de lectura, los estudiantes del instituto profesional. Y algo que no esperábamos es que nuestros estudiantes universitarios divagaban mentalmente más que los estudiantes profesionales. Luego dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros tratamos de predecir la creatividad a partir de los diferentes indicadores? Entonces hicimos tres modelos. Primero un modelo para toda la muestra, luego un modelo para la universidad y luego un modelo para el instituto profesional. Para toda la muestra, esto es una regresión lineal jerárquica, inteligencia y historia de dificultades de lectura predicen pensamiento divergente, uno de modo positivo y otro de modo negativo en las líneas que uno esperaría. Más inteligencia, más creatividad, más dificultades de lectura, menos creatividad. Pero, por otro lado, uno encuentra que la divagación mental, cuando la incorpora, empieza a jugar un rol bastante interesante en la predicción de la creatividad. Y eso se mantiene solo para los estudiantes universitarios. ¿Ok? Donde un mayor nivel de divagación mental está asociado a un mayor pensamiento divergente junto con un mayor nivel de pensamiento analítico e inteligencia. Mientras que en el caso de los estudiantes del instituto profesional, mayor historia de dificultades de lectura y menor creatividad. Cuando vamos al test de ensayo, encontramos algo levemente parecido. En el caso de los estudiantes del instituto profesional, controlando por inteligencia y dificultades de lectura, la divagación mental y la cognición no juegan ningún rol. En el caso de los estudiantes de la universidad, controlando por inteligencia y historias de dificultades de lectura, la metacognición cumple un rol atenuador de la creatividad. O sea, cuando los estudiantes universitarios eran muy autorregulados, tendían a producir menos insight. ¿Ya? Porque también hace sentido. Cuando uno lo que está haciendo es, se pone metacognitivo, suspende, ¿no es cierto?, los procesos de incubación. Eso es la metacognición. A menos que no sea un creador experto, en que puede como saber cuándo poner los servicios de la incubación en función de los métodos creativos. En el modelo completo se ve la combinación de ambas cosas, ¿no es cierto? Y en este caso, curiosamente, aparece el efecto de divagación mental para toda la muestra y desaparece el de metacognición. ¿Qué es lo que tenemos entonces? El tiempo. Los resultados confirman que para el grueso de esta muestra, que es diversa si no nos considera todos, hay una correlación positiva entre divagación mental y las medidas de creatividad. Sin embargo, no había relación entre divagación mental y metacognición en el grueso de la muestra. Estamos hablando de la tabla de correlaciones. Cuando tomamos diferencias individuales en estas diferentes medidas, la divagación mental predice la creatividad, tal como está medida en tareas de pensamiento divergente e insight, tal como les acabo de decir. Sin embargo, cuando vamos a las poblaciones específicas, es decir, una población universitaria de mayor nivel académico, permanece el efecto de la divagación mental, aparece este rol atenuador de la metacognición, que en el caso de los estudiantes del instituto profesional se ve de alguna manera, aparece que importa más no haber tenido problemas con la lectura específicamente. Por lo tanto, aquí este es como el típico mensaje que mandan las personas que trabajamos en diferencias individuales, como depende de los psicólogos.
¿Afecta la divagación mental y la creatividad? Sí, pero cuando ciertos factores están instalados. Las tareas que aquí teníamos eran tareas además altamente verbales, por lo tanto, si tú tuviste problemas con la lectura, probablemente te costaba más responder una prueba de pensamiento divergente verbal, más aún una insight verbal. Dominga y Miguel están codificando ahora una tarea de creatividad figural, que yo esperaba que la tuvieran lista para hoy. Pero les podemos contar en el futuro, le pueden preguntar a Dominga y a Miguel si estos resultados cambian. Mi impresión es que van a cambiar, especialmente los que tienen que ver con dificultades de la lectura, que vamos a encontrar ahí. Y además, bueno, lo que les decía, estos efectos de mind-wandering o divagación mental en la creatividad no son tan, o no aparecen cuando algunos factores de base como capacidad de creatividad no están presentes. Es difícil saber por qué esto sucede. Puede ser que el desarrollo del pensamiento creativo no solamente tiene que ver con divagación mental, obviamente que no. Tal vez lo dicho de que los logros creativos son, ¿no es cierto?, un 1% de inspiración y un 99% de esfuerzo, que es como decir, la creatividad es como un 1% de divagación mental y un 99% de metacognición, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero ese 1% mucho que importa. O sea, si no lo tuviste, por más que te digas por sí, no va a pasar nada. Por lo tanto, divagación mental puede ser necesario, pero no suficiente como una condición para estar interés. ¿Cuál es el aporte de este estudio? Que contribuye, digamos, al debate que hay sobre los aspectos positivos de la divagación mental. Muestra que efectivamente la divagación mental en tareas simples, estándares de creatividad, tiene un rol importante. Muestra que el tipo de tarea que uno usa importa, ¿no es cierto? Tenemos que de alguna manera empezar a hacer la creatividad de un modo que, por lo menos a nivel de test de diferencias individuales, de un modo que tiene más especificidad de dominio. Por lo tanto, es importante empezar a considerar esta diversidad de dominio que venga a nivel de los puntajes de los test individuales para poder responder esa pregunta. No puedo terminar sin agradecer el trabajo que hicieron Dominga y Miguel en este proceso en diferentes fases del proyecto. Dominga está ahora haciendo su tesis de máster, teniendo la aplicación de este estudio con estudiantes secundarios. Si es que el comité de ética se decide juntarse y darnos el estudio bueno, cambiamos dos palabras en la forma. Y Miguel también va a hacer su tesis de máster en esta materia en lectura. Pablo, por otro lado, nos está ayudando a evaluar los procesos de divulgación mental en las tareas de lectura más experimental. ¿Se fue, Pablo? Vale. Bueno, eso. Muchas gracias. Sin preguntas, estoy encantado de... Bien, en el rol de moderador doy la palabra. Me interesa saber si se ha estudiado, se ha analizado, se ha pensado profundizar en si existiría alguna tipología de divagación mental en el sentido de a dónde se orienta o qué busca o si que puede existir una diferencia del proceso, porque lo entiendo como un proceso donde el flujo cognitivo funciona de forma auténtica, pero sé que existiría algún acercamiento a ir delimitando, sé que existen tipos de divagación mental o si se orientan a procesos específicos, etc. Lo mencioné al comienzo, que ya en la década del 70 se distinguían como diferentes tipos de divagación. Unas que pueden más ir en la línea de la fantasía y otras que pueden ir más en la línea como de la autoexaminación ansiosa. Uno podría pensar, por ejemplo, que la rumiación depresiva probablemente no es muy favorecedora de la creatividad, especialmente cuando es muy oscura, digamos. Por otro lado, también sabemos que muchos poetas son bastante depresivos, ahora muchos se terminan suicidando, pero hay alta divagación mental también en personas depresivas que son altamente creativas en dominios específicos. Y en el caso como la divagación mental de la fantasía, bueno, yo lo expreso como un cuadro de mata, eso es una mente que asocia cosas raras, digamos, eso no sale de ahí, digamos, solamente una mente con una gran capacidad de memoria de trabajo que tiene la capacidad de combinar cosas que vienen de cualquier parte, por así decir, mucho crack,
pueden producir eso. Pero sí, hay diferencias en los contenidos de divulgación mental, sin duda, pero no sabemos necesariamente cuáles son los factores de la creatividad. Uno podría pensar, como decía al principio, que tal vez aquellos más depresivos no, pero también puede pensar lo contrario. ¿Y hay algún tipo de diferencia respecto del estudio que se hizo de la evaluación mental en los universitarios? Más o menos, ¿a qué tipo de evaluación apuntaría? En los contenidos no los evaluamos, no sabemos porque es una escala bastante simple de frecuencia, ¿no? Preguntábamos cuánto divagaban en una semana, cuánto nos preguntábamos por el contenido. No todavía. Tengo una pregunta. ¿Te estás dando la palabra a ti mismo? La que se lo segundo, voy a hacer una ¿hay estudios, se sabe qué tipo de representación entre o en qué uno piensa, en qué no en el sentido del objeto, sino en qué tipo de, qué forma toma la representación, estoy pensando por ejemplo en pictórica o imágenes versus algo quizá un poco más formal? Sí, como el estilo de divagación mental, sí, son figurales, verbales, Sí. no que yo conozca. Porque además muchas de las medidas de divagación mental tienen que sencillamente preguntar a las personas si están fuera de la tarea. Entonces es más como una pregunta por si te tuviera un bit, te estuviera preguntando cada si te has distraído, pero te pregunto por qué. Además piensa que ese segundo momento que tú preguntas, igual está incorporando un componente metacognitivo. Entonces es como difícil saber. Si yo te pregunto, ¿estás distraído? Sí, ya eso es un grupo de metacognición, ¿no es cierto? Porque tienes que pensar si estás o no distraído. Pero si además te pregunto, ¿en qué estabas pensando? O sea, puedo creer, digamos, pero ¿sabemos que estabas pensando en eso? ¿Cachai? Sí, entiendo. O sea, hay una complejidad de la validez de esos reportes. Entonces, tal vez estoy pensando en voz alta, o podría ser mucho más sensato preguntarle a la gente qué cosas primero cuando divaga usualmente, online. Yo no conozco, como yo me he metido más en la literatura educacional, ahí la preocupación va mucho más en la línea de la abstractividad más que en el contenido. Está más en la línea de esto, ¿no? Como, ¿estáis distraídos o no estáis distraídos? Tú me levantaste por unos milisegundos. Yo también. Okay. La mano primero, así que. Es bien hipotético, pero no sé si... ¿Qué esperarían encontrar en un estudio más longitudinal? Estoy pensando en primer y quinto año, o primer y último año, entendiendo que no es de la misma duración de las carreras, entre universidades y técnico profesional, entendiendo que a mi juicio probablemente mucho de esto está explicado por inteligencia general, pero dejando bien de lado eso, ¿cuál sería la influencia específica del tipo de instrucción que se está recibiendo en estos, qué sé yo, impulsos metacognitivos y de divagación mental? Si es que el efecto del tipo de instrucción que yo he recibido en un periodo inicial y luego al final, de alguna forma cambia mi propensión a esto. ¿Te enseñas en un largo plazo, en un estudio? Claro. Es difícil saber porque también hay procesos de maduración biológica involucrados. Por ejemplo, niños, ¿no es cierto? No sé, puede haber un proceso de maduración biológica que los haga menos, pero hay muchas diferencias individuales. Yo creo que en el caso, aparte de fenómenos que tienen una base biológica tan importante como esta, salvo que tú estés sometido a 5 años de entrenamiento deliberado, no sé, mindfulness, estrategias de atención, concentración, o en el caso del déficit atencional, terapias cognitivo-conductuales, que en el fondo lo que hacen es instalar una serie de aparatajes interactivos a los niños para que se regulen y sean inclusivos. Me cuesta pensar que la educación universitaria per se haga algo, porque además piensa que las personas buscan carreras que son compatibles con sus perfiles. Entonces, si yo soy un divagador mental, no voy a estudiar ingeniería, porque ya desde tempranamente en la enseñanza media voy a tener una predilección por las artes, ¿entiendes? Porque va a ser mi talento más natural o porque me siento más cómodo en eso. En cambio, si yo no divago nunca,
no tengo una conexión subjetiva con esa experiencia relevante, salvo las relaciones mentales naturales, y en cambio soy una persona altamente analítica, probablemente voy a tirarme por carreras bastante más analíticas. Si me fuerzas a hacer una hipótesis, así como in situ, sin mucha reflexión, también va a depender como de la calidad como del proceso de instrucción, ¿no es cierto? Es cierto que el proceso con la educación superior es más atención, pero uno como profesor sabe que no tiene a los alumnos tantas horas, ¿no? Porque una buena parte como de su vida, especialmente en el pregrado, tiene mucho más que ver con procesos como desarrollo socioemocional, vinculación social. Tal vez podría incluso aventurarme a decir que es mucho más importante el impacto que pueda tener un entrenamiento graduado, avanzado, en este tipo donde tú ya decides, por así decir, ser un divagador emocional profesionalmente, o no. O en otros casos en los cuales tú puedes ejercer entrenamientos súper intensivos, pienso como ser el deporte, el tenista, ¿no es cierto? El tenis es un deporte en el cual la divagación mental probablemente esté jugando partidos 5 sets con mayores efectos. Nunca han hecho los ríos, que nunca ganó nada importante 5 sets, digamos. Se iba. Pero el tipo era súper bueno para mantener la atención 3 sets. ¿Cierto? En esas cosas en que tú agarras temprano a una persona, como ballet, deporte, gimnasia, en Tomás González, y que el entrenamiento de la atención específica es parte esencial del desempeño, yo creo que puede tener efecto. Me cuesta más pensar, por ejemplo, en el efecto que nosotros podamos tener en psicología, donde aquí hay de todo, hay desde cosas que favorecen la divagación hasta cosas que son estadísticas. No sé si capté bien, estaba un poco distraída con el... Entonces, le voy a hacer algunas preguntas. El tipo de... respecto a la educación técnico-profesional, se dijo que, o se había descubierto en esta investigación que tienen una menor divagación mental, ¿verdad? Sí, Los técnicos profesionales. ¿Y eso tiene que ver con el tipo de educación que optan? No creo, porque estos eran estudiantes que estaban también en fases no tan avanzadas en sus carreras, y además que es un estudio, una muestra, y yo no me atrevería a hacer como ningún juicio en ese plano, al menos lo que no tenemos en Chile, por lo menos que no sé de otra persona que haya comparado divagación mental entre estudiantes universitarios y secundarios. Probablemente los datos académicos sí son mucho más reales. O sea, es esperable que los estudiantes de educación profesional tengan mayores dificultades de lectura que los de una universidad selectiva. O sea, eso yo le creo más. Me impresionó, por ejemplo, que no esperaba encontrar que no hubiera diferencia en metacognición. Yo pensé que los estudiantes universitarios iban a ser más recognitivos, eso no salió, digamos. En el caso de la evaluación mental, yo eso me gustaría verlo por lo menos 10 veces repetido antes de decir que es algo real. O sea, replicado. Puede ser un hallazgo de este estudio. Solamente este estudio. Y se explicaría tal vez en lo que preguntaba el joven acá, que haciendo una investigación longitudinal podríamos nosotros a lo mejor explicarnos si tiene que ver con el tipo de formación o lo académico. Sí, ahora yo hice como hace un tiempo atrás como unos análisis específicos del instituto profesional aquí en cuestión sobre qué era lo que predecía las mejores notas del segundo semestre. Era curiosamente no la inteligencia, no las dificultades de lectura. Era una combinación de divagación mental y metacognición. Cuando tú estudiabas una medida de desempeño educacional, en esa submuestra lo que predecía el desempeño, curiosamente no eran los predictores más analíticos, sino tenían que ver con una combinación de personas que en este contexto, en esta submuestra, tenían cierto nivel de autorregulación en su desempeño, pero a la vez se daban la oportunidad de distraerse mentalmente. Eso me parece muy interesante, lo mostré ahora porque no sé cada algo para otro lado. Pero si yo hiciera, digamos, un entrenamiento para estudiantes de profesional, trataría de tomar todo el set de constelaciones. O sea, habría que evidentemente mejorar las dificultades básicas, ¿no es cierto?, por ejemplo, lectura.
pudiera esperar que un alumno después de 4 años de educación terciaria sea capaz de comprender textos. Es que justamente iba a preguntar para eso, no sé si la investigación, pero haciendo hipótesis, como decía acá el joven, si nosotros tuviéramos que, y no sé si se puede, si nosotros tuviéramos que implementar estrategias para poder mejorar a los jóvenes que están estudiando en institutos profesionales, ¿cuáles serían estrategias? Así que se podrían implementar a corto plazo y a mediano plazo, porque son carreras técnicas que duran muy poco tiempo, 2 años. Sí. 2 años y medio hasta 4, no como en la universidad que son más estancias. Entonces, estrategias así bien concretas y a corto y a largo plazo. Como... Depende de cuál es el objetivo, depende de qué es lo que quieres lograr. Si el propósito es que se gradúen en los tiempos que tienen que graduarse, ¿no es cierto? Y no que se demoren 5 años en hacer algo de 2, yo no estaría empujándoles mucho la divagación mental, digamos. Claro. Salvo un nivel sano, ¿no es cierto? Entonces trabajaría estrategias de autorregulación, de autoplanificación, trataría de remediar aquellos temas que son contenidos que puedan ser relevantes para que les vaya bien, no sé, matemáticas, si es importante, si es ingeniería, no sé, ejecución o lectura, si es una lectura de manuales, que son importantes. Yo creo que ahí, además, las diferencias individuales son tremendamente importantes porque a diferencia de una universidad como altamente selectiva, donde uno tiene una muestra menos diversa en muchos sentidos, ¿no es cierto? Que tiene cabras que han pasado una serie de filtros. Claro. Ahora estamos tratando de hacerlo más diverso, pero aún así, digamos, o sea, son todos, digamos, relativamente buenos, todos saben leyes relativamente bien, tienen conocimiento real. En el caso de los institutos profesionales, yo creo que lo más probable, y siento que sea un poco, que tú tengas lo que en inglés se llama como una garden variety de cosas. Debes tener el cabro con diversidad funcional, debes tener el chico que arrastra una dislexia no diagnosticada, debes tener el chico que pudo haber tenido algún problema como de capital cultural en el sentido de que no recibió la instrucción que merecía. Y cada uno de esos casos tiene, yo creo, como un abordaje distinto. Entonces, especialmente en una situación como esa, yo creo que las diferencias individuales son sumamente relevantes y trataría, si bien uno puede como tratar de hacer programas como genéricos, yo trataría como de ir a la diferencia individual, y tratar de buscar el apoyo que el sujeto específico necesita. Porque te pueden encontrar con perfiles de problemas muy distintos, como tal vez hasta tu punto de vista. La última pregunta, que a lo mejor tiene que ver con lo mismo, pero súper reducido. Mira, ¿tú crees que los resultados hubiesen sido distintos, por ejemplo, si hubiésemos tomado una población de universidad de carreras más duras y vocacional en carreras más humanistas, más blandas? ¿O habría sido...? Depende de qué área. Yo creo que si hubiéramos tomado, no sé, ingeniería, tal vez las diferencias en test de inteligencia fluida podrían haberse maximizado, porque hay computadoras de cálculo, ¿no es cierto? Probablemente si es ingeniería, el tema de dificultades de lectura podría haberse atenuado, porque aquí, de hecho, incluso la católica tienen que hacer remediales en escritura con los futuros estudiantes de ingeniería. Si hubiéramos tomado letras y periodismo, tal vez todo el componente como analítico se atenúa un poco, pero las dificultades de lectura desaparecen. Yo dudo que una persona con gran historia de dificultades de lectura elija periodismo, o elija comunicaciones o elija letras como una opción profesional, ¿no es cierto? Eso es en ese plano. Y en el caso de los otros test como de divagación mental y metacognición es difícil saber. No atrevería como a aventurar hipótesis. Y depende también del nivel de selectividad de la carrera, porque dentro de las universidades tenemos también carreras que son altamente selectivas y otras que son menos selectivas. Acá en la muestra teníamos la educación y pedagogía, que no son tan selectivas.
igual hay una diferencia fuerte entre el instituto profesional y la universidad que estudiamos, ¿no es cierto? Pero la energía entra por 60 puntos y en los institutos profesionales hay alumnos que entran por 60 puntos, entonces hay un pequeño overlap ahí. No son poblaciones tan aparte. Si hubiéramos tomado medicina en la Católica, imagínate, que cortan 800. Eso sí que nos habría dado, yo creo, un mundo de diferencia, porque esos cabros de 800 son buenos en todo. Probablemente su test de inteligencia, rompen el test de inteligencia y probablemente no tienen ninguna dificultad de lectura y probablemente son altamente autorregulados y además se pueden dar el lujo de dialogar mentalmente, porque como tienen una gran capacidad de memoria de trabajo pueden hacerlo sin que tengan situaciones negativas académicas. Estamos hablando de los que se piensa que piensan en medicina, por ejemplo en esta universidad, que son 80, deben ser, por lo menos pero probablemente el grupo más selecto de los 120.000 que toman la prueba. Estamos hablando de un puntaje 800, imagínate, o sea, eso es... Yo creo que no me aparte los profesores de la escuela no lo tienen, porque hay ahí, ahora si eso es lo que necesitan para estudiar medicina es otro cuento, ¿eh? Yo pienso que no. Yo no creo que tener una PSU de 100 puntos te hace ser necesariamente un médico mejor. Porque estoy hablando de los filtros, de cómo se van generando poblaciones como artificiales, ¿no es cierto? Y esa población de medicina es completamente artificial, no es una población. A diferencia de las carreras de instituciones menos selectivas, donde tú tienes la riqueza de la diversidad. Y ahí tienes todo. Tienes de todo. No sé si te respondo. Sí. Mira, yo no sé si, a lo mejor se escapa un poco del tema, pero está relacionado con el proceso de divulgación mental y la metacognición. Por ejemplo, en un modelo de formación por competencia, ¿ya? Específicamente, que también hay carreras técnicas profesionales de 2 o a máximo 4 años, en que el modelo es muy distinto porque tiene una mirada más a lo procedimental, ¿ya? ¿Cómo podemos, de alguna facilitar? Mi duda es si ese modelo, digamos, de educación, de formación, facilita la divulgación mental o la metacognición del estudiante, solo por el mismo modelo. No sé si tú... Sí, no lo sé, yo insisto en que yo creo que aquí hay cosas como diferencias individuales, o sea, si tú tienes si tú llegaste a los 20 años y arrastras un déficit emocional con más entrenamiento metacognitivo que hagas, vas a mejorar, ¿no es cierto? Pero si no hiciste intervenciones tempranas, a ver un límite a lo que puedes conseguir con esos niveles. Yo creo que a veces nosotros que trabajamos en educación, cuando hablamos de los impactos que tenemos, a veces tendemos como a sobrevalorar, lo digo positivamente, las consecuencias de lo que hacemos, porque nosotros trabajamos en educación, nos damos misiones como bastante como elocuentes, ¿no? Nosotros queremos formar psicólogos con alto continuo ético, con alto, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay un montón de otros factores que influencian la vida de una persona, además de las horas que está en la universidad, ¿no es cierto? Y después que dejan la universidad, hay otras cosas, la formación que van a tener en el trabajo, relaciones, etcétera. Entonces, yo creo que todas estas intervenciones educacionales son facilitadores, son potenciadores. Hay que evaluar además cómo son implementados, porque una cosa es como tú diseñas un sistema de evaluación por competencia y otra cosa es cómo se implementa. Piensa que uno de los grandes temas que tenemos en Chile, ya no a nivel de la educación terciaria, pero sí a nivel de la educación básica y secundaria, es que hemos tenido re buenas iniciativas, o otras menos buenas, de cambio curricular, etcétera, pero el gran tope es la calidad de los profesores. Entonces tú puedes decir, queremos, no sé, voy a decir un ejemplo estúpido, ¿no? Implementar el método Singapur. Bueno, pues necesitamos un profesor que tenga la matemática para implementar esa cuestión. Entonces es lo mismo, ¿no? Todo hay una interacción entre el diseño, el implementador y la persona que lo recibe. Eso fue como una no respuesta, pero... Sí. Yo quería decir que es importante valorar también la creatividad en
empezando violencia online, porque en nuestro país tenemos todo centrado en el rendimiento, entonces, y en la inteligencia. Un niño con déficit atencional o con cualquier dificultad en los colegios va a tener, claro, bajo rendimiento obviamente, pero si uno evaluara otras cosas, tendría excelente performance. Pero eso es muy invisible. Entonces la investigación yo no sé si están haciendo en escolar. O sea, el espíritu de esta investigación en particular es precisamente relevar los aspectos positivos por un lado de un atributo biológico, si ustedes quieren, que está siendo altamente castigado del proceso de escolarización actual. En la escuela actual, el niño que se distrae es un mal estudiante, ¿no es cierto? Y si tú tienes un hijo que tiene necesidad atencional, hay que comunicarlo para eso, ¿no es cierto? Para que pueda tener un éxito básico en el proceso escolar. Porque la distractibilidad es muy castigada y porque más énfasis pones tú en el desempeño, menor espacio hay para distraerse, ¿no es cierto? Entonces el primer espíritu que estamos haciendo que es tratar como de recuperar, digamos, los aspectos constructivos, positivos de la educación. Precisamente por su vinculación con la creatividad. Y ahí quiero vincularlo con lo que ustedes preguntaban respecto a la educación profesionales. Yo creo que cuando se habla de profesionales, fundamentalmente el adjetivo que todos hablan es que estamos para dar empleabilidad. ¿Cierto? Ese es como el moto de muchos institutos profesionales. Yo creo que es extremadamente importante introducir la creatividad en esa formación, de alguna manera. Y de un modo que sea como de dominio específico. Como cuando, no sé, pues ustedes están formando un instituto profesional mecánico y de repente el auto por algún motivo no funciona. Uno espera que el mecánico tenga la capacidad de encontrar, ¿no es cierto?, una solución fuera de la caja de problemas, ¿no es cierto? O si hay una enfermera que está atendiendo una situación de emergencia y algo no está funcionando, uno espera que en esa situación de emergencia sea capaz de generar una respuesta creativa, y no que se quede con el no, yo tengo que seguir esto protocolo, ¿no es cierto? Y muchas veces nos pasa en Chile que cuando nos relacionamos con, no solo con la educación técnica, sino con muchos profesionales, es que no tienen ese repertorio de conductas, digamos, que permiten dar soluciones creativas a problemas abiertos. Nosotros somos súper buenos en Chile para educar a la gente en dar la respuesta correcta a problemas cerrados. Súper buenos. Incluso acá en psicología los titulamos con una prueba alternativa, ¿no es cierto? En la licenciatura. Pero somos tremendamente malos en educar a la gente en innovación. La innovación, si no quiero definirla de modo lo más simple posible, es soluciones novedosas, distintas a problemas que no tienen una resolución propia. Eso exige no solo divulgación mental, exige tolerancia a la incertidumbre, exige disposición al riesgo, exige que si te equivocas no te cuelguen, que el castigo y el error no sea visto de una manera penalizante. Hay toda una serie, digamos, de variables de contexto ahí que son los que permiten fomentar la creatividad. Yo creo que ahí sí a mí me gustaría ver lo que tú decías, en el componente como más transversal en la formación de institutos profesionales, el eje de creatividad, porque yo creo que también es como un derecho. Y no podemos decir que la creatividad es solamente para los que están en carrera en medicina, ¿me entiendes? La creatividad es para todos. Y la creatividad se fomenta en todos lados. Eso no se nos puede quitar la boca. Es un concepto difícil de definir, pero como a mí me hizo sentido es un poco que la cognición
soluciones independiente del objetivo que tú has planteado antes. No has pensado esto desde un poco más desde la cognición que desde la acción, como de un hacer sin tener un objetivo, y que eso de repente podría tener externalidades positivas para con la creatividad o ese tipo de cosas. Pero sí, pero lo que pasa es que el modo que está definido en la literatura, la divagación mental tiene que ver algo con la fenomenología del pensamiento, como que tu flujo de pensamiento se va para otro lado. Claro. No hay mucha literatura que lo considere desde el punto de vista de la acción. Yo pensaría que eso, lo que tú mencionas, ya es más la conducta creativa en sí misma cuando se está ejecutando, ¿no es cierto? Es como cuando el tipo empieza a pintar y sale el cuadro de mata, ¿no es cierto? Exactamente, no estará relacionada con la capacidad de dejar fluir la acción, con la capacidad de dejar fluir el pensamiento. Ese es el mensaje del estudio, sí, yo creo que sí. Pero no es todo, o sea, un tipo que solo divaga mentalmente nunca va a terminar el cuadro. No, claro, y que solo hace sin objetivo tampoco. Exactamente, entonces tiene que haber algún momento en que la persona suspenda la divagación mental y haga el cierre. Y ahí es donde la autorregulación y la metacognición importa, y por eso fue tan interesante ver esos resultados que mencionaba, que el instituto profesional no comportaba que te fuera bien, no era que fueras más inteligente que tus padres o que supieras leer mejor que tus padres, era que tuvieras un cierto nivel de autorregulación que te permitiera divagar mentalmente. Una última pregunta. Ya, pero aquí. Me parece, no sé, en algún sentido veo una contradicción y un poco más teórico. No es lo que tú estabas diciendo, sino que en ocupar cuando toda la teoría del default mode del cerebro, por un lado, y después plantear que la divagación mental es salirse del foco. Porque en realidad uno podría pensar, ocupando toda esta idea del default mode, que en realidad lo raro es estar en el foco. Bueno, eso es como, en el fondo, la divagación mental no es adaptativa, sino que lo adaptativo en realidad es focalizarse. Y lo normal es estar desfocalizado. Entonces, no sé. Es que depende, pues, porque ahí, si tú estás focalizado todo el tiempo, perdón, es que esto es como Funes es memorioso. La memoria es súper buena, pero ¿qué pasa si tienes pura memoria? No olvides. Hay que focalizar lo mismo que memorizar. No, pero te lo estoy poniendo como un ejemplo. En el sentido de, si tú estás todo el tiempo autorregulado, o sea... Pero ese es el punto. O sea, en el fondo, lo normal es estar desregulado. Lo normal es el default mode, es precisamente no estar focalizado. Y de hecho, yo creo que todo el desarrollo del lóbulo frontal es justamente para poder de alguna manera controlar ese default mode. No sé, estoy hablando. En ese sentido, y aquí voy al tema de la educación, creo que entonces, quizá, por ejemplo, la medicación en los niños con déficit atencional, pero alguna sería más malo, porque en el fondo... No lo he criticado, ¿no? No, yo sé. Lo que uno intenta hacer es que este niño, por ejemplo, logre desarrollar una capacidad que es súper adaptativa. Y, por un lado. Entonces, quizá haya que dejar la relación mental tal cual como está, mental, y, no sé, ayudar a que la gente se focalice cuando se focalice bien. Acuérdate lo que yo mencioné, que la relación entre metacognición y divagación mental no era obvia. Y que tú puedes, cuando eres... ¿Qué hacen los artistas o qué hacen los científicos? ¿Qué pasa cuando un científico te dice estoy en un blog, un writer's block, estoy bloqueado, no puedo escribir, necesito ir a caminar? ¿Qué es eso? ¿Divagación mental o metacognición? Esas cosas. Las personas creativas en altos niveles de desempeño son capaces de servirse de la divagación mental con fines superadaptativos. Las personas, claro, es como cuando tú estás escribiendo un texto, no puedes seguir, necesito parar, necesito distraerme. Cuando tú dices necesito distraerme, lo estás diciendo necesito divagar mentalmente para que mi cerebro repose. Porque ya tanta metacognición no me está llevando a ninguna parte y me está llevando a un bloqueo de ideas. Y la divagación mental lo que permite, si tú quieres más en el proceso de resolución de problemas, es desbloquear una idea que no te estaba conduciendo a ninguna parte. Si nosotros estuviéramos siempre focalizados, nunca habríamos tenido insights de los tipos
como las eurecas que describen en la ciencia. Todas esas eurecas que se describen en la ciencia, que son algo personal, tienen algo de realidad, muestran el lado adaptativo de la divagación mental. Lo que pasa es que la divagación mental se hace desadaptativa cuando se genera un déficit, que te impide funcionar a nivel básico. Y ahí es cuando tú vas a un psiquiatra y tomas medicación, o cuando se transforma abiertamente en impulsividad, ¿no es cierto? No te cuento, digamos, cuando no está al servicio de la producción creativa, sino que es sencillamente conducta desorganizada, eso no es lo mismo. Con el control de impulsos por la divagación mental, digamos, asociada a falta de control de impulsos, te puede llevar a conducta antisocial también. Entonces, yo creo que no es blanco y negro. La divagación mental favorece la creatividad, pero la favorece en un contexto donde el estudio lo muestra, donde ciertas condiciones basales están cubiertas. Si tú, en el caso de estas dos tareas específicas de este estudio, si tú no tienes un cierto nivel como de inteligencia o no tienes tus habilidades de lectura en un nivel adecuado, no vas a poder resolver bien esas tareas de ensayo verbal. Si tú tienes tus capacidades intelectuales y verbales en un cierto nivel, te va a ir mucho mejor en ese test cuando tienes un mayor nivel de divagación mental o atenuas la metacognición. Por lo tanto, ahí las diferencias individuales son importantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.